Pensamiento, Acción. Entrevistas realizadas en el marco del 19º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, el doctor Stefan Gandler, profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, es entrevistado por el maestro Pavel Zavala del Departamento de Filosofía de la UAA. Gracias por acompañarnos. Buen día. Les agradecemos a todos que nos acompañen el día de hoy en una entrevista con el doctor Stefan Gandler con motivo del 19º Congreso Internacional de Filosofía. Buenos días, Stefan. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, queremos comenzar con unas cuantas preguntas en torno al tema del Congreso, que es Mundo, Pensamiento y Acción. ¿Consideras que el mundo sería el mismo sin la filosofía? No, seguramente no. Digamos, la filosofía, como cualquier reflexión crítica sobre la realidad, obviamente es lo que nos hace humanos, ¿no? La diferencia principal entre nosotros y los animales es que tenemos esta capacidad autocrítica, autorreflexiva, de distanciarnos de nosotros mismos un rato, y esa es la filosofía. Y obviamente, más bien, yo creo que no seríamos humanos si no hubiera algo como la reflexión, que hoy en día es la filosofía. ¿Crees que la filosofía de alguna manera ha transformado al mundo, a la sociedad? Sí, claro, a veces para bien, a veces para mal, pero seguramente los pensamientos y la filosofía es la manera más densa de expresarlos, influyen en las decisiones políticas, sociales, cotidianas de la gente y de las sociedades también, en ese sentido. Y la filosofía es como un reflejo, una expresión del pensamiento de una época, también, y a la vez influye también en el pensamiento de una época. En ese sentido, seguramente sí, el mundo está influido por la filosofía. ¿Crees que actualmente la filosofía se encuentre en peligro de desaparecer? Sí, claro, yo creo que en la sociedad capitalista hay una tendencia en contra de esta capacidad de distanciarme de mí mismo, ¿no? Como sociedad y como individuo. En ese sentido, lo único que se nos pide hoy en día es sobrevivir, ¿no? Trabajar para pagar la renta. Hay una tendencia, digamos, antiteórica, en general antireflexiva, que por supuesto afecta también a la filosofía, afecta también al arte, afecta a muchas áreas, pero la filosofía es una de las áreas afectadas de esta tendencia capitalista de reducirnos solo a una fuerza de trabajo, ¿no? Alguien que solo se reproduce y reproduce la forma social. En ese sentido, seguramente si no se logra superar el capitalismo, la filosofía poco a poco va a desaparecer. ¿Qué podríamos hacer como filósofos o como estudiantes de filosofía precisamente para revertir esta situación o para combatir esta situación? Yo creo que pensar lo más radicalmente posible, ¿no? En el sentido de realmente radical, en el sentido de llegar a la raíz misma de los problemas, de las contradicciones. Yo creo que ser filósofos de verdad, porque hay un poco la tendencia en ciertas corrientes de la filosofía de adaptarse a esta tendencia anticrítica y antireflexiva, y hacer filosofía que sea como, digamos, adaptada conforme al mundo capitalista. Yo creo que es la filosofía que se suicida sin estar consciente de ella. Habría que ser una filosofía que se resiste con todo a esa tendencia de destruir la reflexión y la autorreflexión. Muy bien. ¿Cuál sería el problema de la humanidad, o cuáles de los problemas actuales de la humanidad podría la filosofía resolver con esta actitud crítica? Bueno, no sé si la filosofía ella misma puede resolver, pero sí puede, digamos, ser parte de un proceso más amplio, ¿no? Seguramente en el cual también influyen luchas políticas, luchas sociales, otras formas de actitudes en favor o en contra de lo existente, pero la filosofía es sobre todo un correctivo. Yo creo que sobre todo para evitar que la izquierda o la gente que lucha en contra del capitalismo, por ejemplo, para que no se equivoquen, no cometen muchos errores como ha pasado en el pasado, ¿no? En el stalinismo, por ejemplo, que la filosofía crítica, su función sería no tanto impulsar un movimiento revolucionario. Yo creo que eso es imposible desde la filosofía, pero sí cuando hay un proceso rebelde, ayudar a corregir posibles errores, ayudar a que no se desvía, por ejemplo, en contra de un grupo, culpar a un grupo de un problema social en vez de cambiar la estructura social, cosas por el estilo. Sería la función que la filosofía en una situación de intento de construir una nueva sociedad y dejar atrás la actual.
Entonces sería principalmente como corrección de las ideas. Sí, de las ideas y con eso también de los actos, ¿no? De las acciones, las dos cosas, ¿no? Y a reflexionar por qué hicimos una cosa, por qué dejamos de hacer otra cosa, y entender las limitaciones de las luchas y entender también los errores de las luchas. Creo que esa es la función, ¿no? Corregir errores, y implícitamente con esto no hacer propuestas no creo que sea posible, implícitamente por lo menos proponer a donde no se tiene que dirigir la lucha, ¿no? La actividad. Esto sí es una función que puede cumplir la filosofía si es crítica y reflexiva. Muy bien. Con respecto a la teoría crítica, esta corriente filosófica, ¿qué solución podría aportar a los problemas contemporáneos de nuestra sociedad mexicana? Específicamente, bien, hablabas de no tanto dirigir las acciones, pero ¿de qué manera podría contribuir? No, por ejemplo, creo una cosa que podría ser evitar este error que en México se está cometiendo de pensar que los problemas sociales son por ciertos grupos que se actúan mal, ¿no? No sé, los narcos, por ejemplo, y no es para defender lo que hacen ellos, pero decir que todos los problemas de México sean por un grupo es un absurdo. Obviamente es una estructura social en su totalidad donde cada grupo tiene su función que cumple, que seguramente algunos son más criticables que otros, pero los problemas no son por algún grupo u otro, sino son por una estructura capitalista que necesariamente necesita gente que cumple el papel del represor, ¿no? Del que explota, del criminal, etc. Esa es parte de la estructura capitalista. Entonces podemos meter a la cárcel cientos de miles de personas, esto no cambia nada, ¿no? Simplemente habría que permitir una sociedad o producir o impulsar una sociedad en la cual la represión y la exclusión y la explotación ya no sean, digamos, fundamentos de la misma. Entonces yo creo que esto debería aportar la teoría crítica, porque las luchas actuales de la izquierda mexicana, como en muchos otros países, sí están orientados hacia una moralización, hacia echar la culpa a ciertas personas malvadas. Y esto, obviamente, de esto estoy convencido, como la teoría crítica no sirve para absolutamente nada, ¿no? Sí, habría que entender por qué hay esas actitudes, por qué hay, por ejemplo, personas que se dedican a ciertas actividades ilícitas, y cambiar la estructura social para que esto ya no sea necesario. Yo creo que, y evitar con eso los prejuicios sociales, ¿no? Tal y tal grupo son los malos y tal son las víctimas. Por definición, esas son simplificaciones que habría que oponerse a ellos, y demostrar que también muchas veces estamos proyectando nuestras propias incapacidades, nuestras propias contradicciones a estos grupos supuestamente especialmente malvados, ¿no? Entonces, como si fuera la sociedad dividida en un grupo de buenos y santos y un grupo de malos que todos lo hacen mal. Obviamente no es así, todos participamos en lo destructivo de alguna manera, y habría que entonces, a partir de esta autorreflexión, no oponerse a la culpabilización, que se eche la culpa a ciertos grupos en vez de cambiar la estructura social. ¿Considera usted que en la actualidad hay un retorno a ideologías conservadoras, incluso antisemitas, racistas, como consecuencia, bueno, en general, en la sociedad contemporánea occidental, hay un retorno a este tipo de ideologías conservadoras, antisemitas, fascistas? Sí, seguramente sí están adquiriendo otra vez mucha fuerza. Se ve, por ejemplo, muy bien en Estados Unidos, donde Donald Trump con mucho éxito echa toda la culpa de los problemas del país a los migrantes, ¿no? Y como si ellos fueran los que provocan el desempleo, por ejemplo, o la criminalidad, que es absolutamente absurdo, y mucha gente está de acuerdo con ello, ¿no? Y algo parecido pasa en muchos países. En Europa, por ejemplo, es muy común argumentar así, ¿no? De echar la culpa a los migrantes. Y en México a lo mejor es un poco más sofisticado el problema y más complejo, pero de todos modos también hay esa tendencia de moralizar, ¿no? Y de pensar que el problema es un problema de bien y mal. Y seguro la teoría crítica diría que eso no es el problema, ¿no? Que el problema no es la cuestión si soy buena persona o mala persona, sino qué función social cumplo y qué sociedad y qué estructura existe que hace que yo cumplo esa función o alguien más la cumple, ¿no? Entonces, en ese sentido creo, aún la izquierda misma puede tener tendencias hacia estas ideologías excluyentes, ¿no? Obviamente no de la manera como la derecha, nunca la izquierda lo haría de la misma manera tan agresiva,
pero tendencialmente también la izquierda siempre ha estado en el peligro de cometer un error parecido, ¿no? Y sin querer con ello apoyar incluso a tendencias de extrema derecha, que no es la intención de la izquierda obviamente, pero puede pasar, y creo que esto habría que evitar a toda costa, que con argumentaciones inexactas, moralizantes, ¿verdad?, apoyamos al discurso de los fascistas. ¿Cuáles son las causas de que en Occidente se estén regresando a este tipo de ideologías, de que hayan tenido éxito otra vez? Bueno, yo creo que más bien nunca han sido realmente superados. Y creo que fue un poco una ilusión en la cual hemos vivido después de 1945. Ahorita hablando de Europa, en el 45 se dieron cuenta que no era necesario gobiernos fascistas, porque habían matado prácticamente todos los judíos europeos, 6 millones, habían matado por lo menos medio millón de gitanos, han arrasado con los movimientos obreros, han cambiado la legalidad en muchos países. Entonces el fascismo en verdad seguía existiendo, pero estaba ya en las leyes, la gente estaba muerta, entonces no era necesario tener un gobierno fascista en los 45, ¿no? Entonces hoy en día a lo mejor parece que consideran las clases altas que es nuevamente necesario tener una nueva ola para otras romper derechos sindicales, otras romper derechos humanos, otras marginalizar y a lo mejor algo más que estos ciertos grupos. Yo creo que de alguna manera ha sido una ilusión en la cual hemos vivido del 45 para acá pensando que el fascismo ya no existe. Yo creo que más bien nunca hemos logrado, como bien dijo Bertolt Brecht, ¿no? Él decía en el 45 todavía es en alemán, der Schoß ist fruchtbar noch aus dem das Korn, todavía de dónde salió el fascismo, todavía hay una fertilidad, así uso esta palabra para una nueva forma parecida. Yo creo que este ha sido nuestro error, que habíamos pensado ingenuamente que ya somos demócratas, que la cosa está superada. Yo creo que nunca ha sido superada, y claro, solo puede ser superada al 100% si supera la forma económica que lo ha producido, que es el capitalismo, obviamente. Creo que ese es el otro problema, se pensaba ingenuamente que puede haber una sociedad demócrata que coincide con el capitalismo, que estructuralmente es imposible. El capitalismo es por definición dictatorial, ¿no? Unos muy cuantos deciden las cuestiones centrales económicas, es una estructura dictatorial, y esto no puede coexistir a largo plazo con una forma política democrática. A lo mejor excepcionalmente, como así los últimos decenios, puede ser, pero tendencialmente es imposible. El capitalismo no es democrático, no puede coexistir en verdad con el gobierno demócrata. Insisto, solo como excepción. ¿Qué podrían decirnos los integrantes de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Benjamin, Horkheimer, sobre el presidente electo de México? ¿Sería realmente un digno representante de las ideologías de izquierda? ¿Qué podría decirnos la teoría crítica? Bueno, creo, si no me equivoco, él mismo nunca, de hecho, en los últimos años, por lo menos que es de izquierda, a lo mejor algunos de sus seguidores sí, pero que yo sepa, el nuevo gobernante no ha dicho eso. Más bien la propuesta, creo, me lo han dicho algunos de sus seguidores, como un gobierno de salvación nacional, así me han explicado, ¿no? Tratándose en alianza de muchísimos grupos diferentes para evitar que el país se autodestruya todavía más lo que ha pasado. Yo creo que esa es la propuesta más que un gobierno de izquierda. Y bueno, vamos a ver si les funciona o no, pero la teoría crítica lo que diría es que habría que ser muy cauteloso al incluir muchos grupos tan dispersos, ¿no? Eso, digo, la intención es la salvación nacional, parece, pero el problema es que hay una cierta tendencia a la desideologización con eso, ¿no? Si me meto a todo el mundo en mi gobierno, ya no puedo tener una postura ideológica clara, y eso a lo largo puede ser un problema grave, ¿no? Porque la ideología en la teoría crítica es por un lado algo criticable, es una ideología manipulada y así simplificante, pero al mismo tiempo la lucha ideológica es lo que nos hace humanos, ¿no? La filosofía misma es parte de la lucha ideológica, y si no tenemos esa capacidad de formular ideas y contrastarla con otras y saber cuál es mi postura y cuál es la otra, nos estamos deshumanizando. Entonces ese es el problema de alianzas tan grandes, que hay una tendencia a la desideologización, y con eso, aunque no sea intencionado, a la deshumanización, porque la ideología es lo básico que tiene el ser humano, es lo que nos distingue de los animales. Los animales no tienen ideología, actúan según sus instintos. Nosotros tenemos convicciones, ideologías que nos hacen tomar decisiones. Si anulamos esta parte, anulamos lo más humano, ¿no? Y eso es el peligro que veo en un gobierno y un partido de tan gran amplitud ideológica, que tiene la tendencia a necesariamente tiene que desideologizar para funcionar, y quiere decir deshumanizar, ¿no? Sin que sea la intención, no creo que la sea, pero esto puede pasar, y creo que esto de la teoría crítica es muy importante, que se formulen claramente las posturas,
y que hay la posibilidad, por ejemplo, de una oposición, hay la posibilidad, y no solamente de la oposición de derecha, sino también de izquierda, ¿no? Es el problema ahorita en el Parlamento mexicano, no hay oposición de izquierda, ¿no? Todos los partidos que están a la derecha de Morena, parece. Entonces sería muy importante que haya un debate en el Parlamento también afuera, donde también la izquierda misma, la que desde la izquierda critica al gobierno nuevo, tenga un lugar, ¿no? Para que siga habiendo un debate ideológico, no tanto para molestar al gobierno, no es el punto, pero para evitar esta posible deshumanización que existe si todos piensan aparentemente lo mismo. Mencionaba usted que hace unos minutos mencionaba, se me fue, perdón, un minuto. ¿Se puede editar esto? Ok. Sí. Es que se me... Por una marca antibiótico o algo así. o por lo menos con el tiempo. Ok. Sí, por favor. Ok, por favor. Okay. Y le damos con té otra vez. Sí, ok, perdón. Es que tenía una pregunta y... No, no te preocupes. Tú me dices cuando estés listo. Ya. ¿Listo? Sí. Ok, vamos. Vale. Entonces, 3, 2... mencionaba usted un proceso de desideologización a causa de la unión de muchos grupos para poder llevar a cabo el nuevo gobierno, el gobierno recientemente electo en México. Sin embargo, esto me lleva a la pregunta, ¿una democracia en un país tan grande como México es posible? Es decir, ¿tiene las condiciones en donde hay tantos grupos con tantas ideologías, no solo políticas, sino también por cuestiones de tradición, ¿no? Tenemos indígenas, tenemos criollos, mestizos, tenemos una amplia gama de culturas en México. ¿Es posible una democracia en un país como México? Yo creo que sí, ¿no? Digo, aparte del problema que mencioné hace rato de la contradicción entre democracia y el capitalismo, que obviamente habría que resolver, pero de todos modos yo creo que en comparación con otros países, históricamente México es uno de los países más democráticos del globo, no ahorita necesariamente refiriéndome a los últimos años, pero si ustedes ven, no sé qué pasó en los años 30, 40, el único país abiertamente antifascista y abiertamente solidario con los refugiados, por mucho tiempo ha sido México, porque a veces ni la Unión Soviética quería recibir a ciertos refugiados. Entonces yo creo que hay una larga tradición democrática muy interesante y muy importante en México que no hay que subestimar, ¿no? A pesar de todos los problemas que obviamente ha habido en los últimos tiempos, creo que hay una disposición democrática especial. Es dicho de paso, una de las razones por que estoy aquí viviendo, porque creo que México sí ha zafado más que otros países del problema del fascismo, por ejemplo, ¿no? Me refiero ahorita a la historia de los últimos 90, 80 años. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay una predisposición incluso positiva aquí, ¿no? Y justo ahí tiene que ver con lo que menciona, ¿no? Que hay una variedad de formas de pensar por la tradición, por los idiomas, incluso, que es justo una de las bases necesarias para una democracia verdadera, ¿no? Que no todos piensen lo mismo. Y en ese sentido, México creo que sería uno de los mejores lugares donde podría realmente desarrollarse una democracia verdadera, ¿no? Pero, insisto otra vez, el problema es que choca con la forma económica capitalista, donde las decisiones centrales económicas están en manos de unas cuantas familias, ¿no? Obviamente, mientras esto no se resuelve, siempre la democracia parlamentaria desde el gobierno va a ser limitada, porque nunca va a poder confrontarse al 100% a eso. Es imposible. Ningún gobierno del mundo tiene el poder para confrontarse con las fuerzas económicas frontalmente. A lo mejor puede tener desacuerdos con el aeropuerto, ¿no? Y cambiando de un lugar a otro, pero realmente confrontarse al 100% es simplemente imposible en el capitalismo, y esto sería, creo, la limitante principal, ¿no? Pero de todos modos, insisto, yo creo que México sí tiene una predisposición muy interesante, justo también porque no está tan confiada en la población como en Europa, por ejemplo, que el modelo occidental sea el único. Eso me parece interesante en México, que justo esta convivencia de culturas occidentales y de otra tradición hace mucho más abierto el posible debate. Lo complica, es cierto, a primera vista, pero al mismo tiempo lo enriquece. Y sobre todo el segundo aspecto, creo, a la larga es el que realmente cuenta. Porque México haya tenido una política antifascista tan clara, estoy seguro que tenga que ver justo con esta variedad cultural que incluye el país. Entonces, en ese sentido, soy a lo largo, digamos, optimista, a pesar que la situación actual a nivel mundial es bastante
bastante complicada y hay muchos movimientos hacia la derecha. De todos modos, creo que México sí podría tener posibilidad de desarrollar algo diferente. ¿Usted cree que con este fenómeno de la caravana migrante se está haciendo del migrante el nuevo ser maligno al que hay que combatir? Sí, esto desde antes, ¿no? Digamos, yo creo que ellos mismos lo que dicen, ya no somos esos migrantes que a escondidas llegamos a Estados Unidos, porque nos echan toda la culpa si no lo hacemos abiertamente, ¿no? En miles nos juntamos y abiertamente declaramos que vamos a cruzar hacia Estados Unidos. Creo que es una reacción más bien muy interesante hacia o en contra de esta criminalización de los migrantes que pasa en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Entonces vamos a ver qué pasa exactamente, pero yo creo que más que la marcha haya provocado eso, es un intento de luchar en contra, ¿no? O considerando lo que una vez dijo un autor ecuatoriano-mexicano que me parece muy importante, Bolívar Echeverría, ¿no? Que era maestro de la UNAM hasta su muerte. Él hubiera dicho que hay como una consideración que de todos modos en esta sociedad ya no tenemos lugar, nos quieren excluir, nos quieren matar, ¿no? En parte huyen de Honduras por la violencia que hay ahí, nos quieren explotar a un grado ya absolutamente insoportable. Entonces la única manera que tenemos es a lo mejor de poner nuestra vida de por medio, ¿no? De todos modos nos quieren matar, entonces queremos por lo menos matar, morir en público a la vista de todos y a lo mejor hasta luchando, aunque sea con la marcha simbólica o tal vez no tan simbólica, ¿no? A lo mejor nos matan de todos modos o nos ahogan de todos modos, pero por lo menos ya no escondidas y nosotros no lo hacemos de manera aislada, sino colectivamente. Creo que así lo interpretaría Bolívar y estoy de acuerdo con él. Es como un intento de morir, digamos, o vivir en la pobreza, pero de manera más digna, ¿no? De vivir o ser excluido o hasta morir de manera digna y de luchando, digamos, en vez de en algún rancho en Honduras que me maten y nadie ni siquiera se entera. Muy bien, pues agradecemos al doctor Stefan Gandler por su amable entrevista y agradecemos a todos por habernos sintonizado el día de hoy. Muchas gracias. Sí, gracias.